Capítulo 17. Renacimiento en la tempestad. El helicóptero avanzaba hacia la base segura de la OTAN, sus hélices cortando el aire frío de la madrugada. Elena y Dmitri Ivanov permanecían en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos mientras observaban cómo el paisaje montañoso se desvanecía en la distancia. Habían sobrevivido a la tormenta, pero las cicatrices de la batalla se sentían profundas en sus almas. Cuando finalmente aterrizaron en la base, fueron recibidos con una mezcla de respeto y alivio. Soldados y oficiales los saludaron, conscientes de que los hermanos Ivanov habían logrado lo que muchos consideraban imposible. Habían derrotado a Alexei Morozov, el hombre que había amenazado con desestabilizar Europa, y habían regresado para contarlo. Jacob Meyer los esperaba cerca del hangar, su expresión revelando tanto orgullo como preocupación. Sabía que, aunque la batalla había terminado, las secuelas de lo vivido seguirían con ellos por mucho tiempo. Bienvenidos a casa, dijo Jacob mientras se acercaba a ellos, extendiendo la mano. Elena aceptó el apretón de manos, asintiendo levemente. Dmitri hizo lo mismo, pero ambos sabían que casa ya no era un lugar que reconocieran fácilmente. Gracias, Jacob, respondió Elena, su voz suave pero cargada de significado. Ha sido un largo camino. Jacob asintió, consciente del peso de esas palabras. Lo sé. Pero lo que hicieron ha salvado incontables vidas. Europa les debe más de lo que jamás podría pagar. Elena y Dmitri intercambiaron una mirada. Sabían que lo que habían hecho era necesario, pero también sabían que había un costo que llevarían con ellos por el resto de sus vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó Dmitri, rompiendo el silencio que parecía envolverlos. Jacob los condujo hacia la sala de conferencias, donde se había reunido el alto mando para recibir un informe detallado de la misión. Va ahora, dijo Jacob mientras caminaban, deben descansar y recuperarse. Morozov puede haber sido derrotado, pero aún hay muchos cabos sueltos que debemos atar. Sin embargo, eso ya no es su responsabilidad. Han hecho más que suficiente. Elena y Dmitri asintieron en silencio, sabiendo que tenían que aceptar lo que venía a continuación. Pero ambos también sabían que, después de todo lo que habían vivido, el descanso no vendría fácilmente. En las semanas que siguieron, Elena y Dmitri se retiraron a un lugar remoto, un pequeño refugio en los Alpes suizos, donde finalmente pudieron comenzar a procesar lo que habían vivido. El paisaje sereno, con sus montañas cubiertas de nieve y su aire puro, era un contraste total con las intensas batallas y las sombras que habían enfrentado. Durante el día, exploraban los senderos montañosos, dejando que el silencio de la naturaleza curara lentamente sus heridas. Por la noche, hablaban, a veces en largos silencios compartidos, a veces en conversaciones profundas sobre lo que habían perdido y lo que habían ganado. ¿Crees que alguna vez podremos dejar todo esto atrás?, preguntó Dmitri una noche mientras miraban el fuego que ardía en la chimenea del refugio. Elena lo miró, su rostro iluminado por la luz del fuego, reflejando tanto la paz como la inquietud que sentía. No lo sé, Dmitri, respondió ella sinceramente. Pero sé que debemos intentarlo. Lo que vivimos nunca desaparecerá por completo, pero tampoco podemos dejar que nos consuma. Dmitri asintió, comprendiendo lo que ella quería decir. Habían pasado por el fuego y habían salido del otro lado, pero sabían que las llamas aún ardían en algún lugar dentro de ellos. Tal vez sea suficiente con seguir adelante, dijo Dmitri, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Elena le devolvió la sonrisa, sabiendo que, aunque el camino por delante no sería fácil, lo recorrerían juntos. Mientras tanto, en las altas esferas de la OTAN, se tomaban decisiones importantes sobre el futuro de Europa. La caída de Morozov había dejado un vacío en el escenario político y militar, y ahora era el momento de asegurar que ninguna otra figura como él pudiera surgir. Jacob Meyer, en su rol de coordinador de las operaciones especiales, presentó un informe detallado de lo sucedido. Había hablado con los líderes de los países miembros, asegurándoles que la amenaza había sido neutralizada, pero también instándolos a fortalecer las defensas y la cooperación entre las naciones. No podemos permitir que una situación como esta vuelva a ocurrir, dijo Jacob en una reunión del Consejo de Seguridad. Morozov ha sido derrotado, pero las raíces de su ideología y su red de contactos siguen ahí. Debemos estar vigilantes, y debemos trabajar juntos para asegurar la paz y la estabilidad en Europa. Los líderes asintieron, conscientes de la importancia de sus palabras. Sabían que el mundo había cambiado, y que debían adaptarse a esa nueva realidad.
En su refugio en los Alpes, Elena y Dimitri comenzaron a encontrar una nueva normalidad. Poco a poco, la tranquilidad del lugar empezó a curar las heridas más profundas, y los dos hermanos encontraron consuelo en la simplicidad de sus días. Un día, mientras caminaban por uno de los senderos que rodeaban el refugio, Dimitri se detuvo y miró hacia las montañas. ¿Qué piensas hacer ahora, Elena? Preguntó, sabiendo que ambos tenían que encontrar un propósito más allá de la guerra que habían dejado atrás. Elena se quedó en silencio por un momento, contemplando la majestuosidad de las montañas ante ellos. Creo que necesito encontrar una nueva forma de luchar, respondió finalmente. No con armas, sino con ideas. Morozov fue solo una parte de un problema mayor, y quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Dimitri la miró, admirando su determinación. Y yo estaré contigo, hermana. Hemos luchado juntos hasta ahora, y no tengo intención de dejar de hacerlo. Elena le sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Ve entonces, hagámoslo juntos, dijo. Construyamos algo nuevo, algo mejor. Mientras continuaban su caminata, Elena y Dimitri sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que estaban listos para enfrentarlos. Habían sobrevivido a la oscuridad, y ahora estaban decididos a traer luz a un mundo que tanto la necesitaba. Capítulo 18. Horizontes nuevos. El sol brillaba intensamente sobre los Alpes suizos, iluminando el paisaje nevado con un resplandor casi cegador. Elena y Dmitri Ivanov se habían adaptado a la vida en las montañas, encontrando en la naturaleza un refugio de la agitación que había definido sus vidas en los últimos años. Pero mientras la serenidad de su entorno ofrecía paz, ambos sabían que su misión en el mundo estaba lejos de haber concluido. Un día, mientras Elena preparaba el desayuno en la pequeña cabaña que habían convertido en su hogar temporal, Dmitri entró con una expresión pensativa en el rostro. «He estado pensando», Elena dijo mientras se sentaba en la mesa. «Hemos logrado lo que nos propusimos, detener a Morozov. Pero siento que hay algo más que deberíamos estar haciendo». Elena se detuvo, mirándolo con curiosidad. ¿A qué te refieres?, preguntó, sirviéndose una taza de café. Dmitri tomó un sorbo de su propia taza antes de responder. El mundo no se ha vuelto más seguro solo porque Morozov ya no esté. Hay otras amenazas, otros hombres como el que podrían surgir si no estamos atentos. Siento que deberíamos estar haciendo algo para prevenir que eso ocurra. Elena asintió lentamente, comprendiendo sus sentimientos. Ella misma había estado reflexionando sobre su propósito en los días recientes. Aunque la paz que habían encontrado en las montañas era reconfortante, también sentía una creciente inquietud por la necesidad de hacer algo más significativo. He estado pensando en lo mismo, admitió Elena. Tal vez sea hora de usar nuestras experiencias y habilidades para ayudar de una manera diferente. No solo reaccionar ante las crisis, sino prevenirlas antes de que se conviertan en problemas. Dmitri sonrió levemente, viendo que estaban en la misma sintonía. Entonces, ¿qué propones?, preguntó, genuinamente interesado. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando las montañas que se alzaban majestuosas en la distancia. El silencio de la naturaleza le daba la claridad que necesitaba. Podríamos crear una organización, dijo finalmente. Una que se enfoque en la inteligencia y la diplomacia, trabajando para identificar y neutralizar amenazas antes de que se conviertan en conflictos abiertos. Algo que combine lo que hemos aprendido en el campo con un enfoque más preventivo. Dmitri la observó, considerando la idea. Una especie de red global, independiente de cualquier gobierno, pero con conexiones en todas partes, dijo, comenzando a visualizar el concepto. Podríamos reclutar a personas con experiencia, como nosotros, que entiendan la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Elena asintió, emocionada por la posibilidad. Exactamente. Podríamos trabajar en la sombra, pero siempre en nombre de la paz y la estabilidad. Evitar que otros Morozov encuentren terreno fértil para sus planes. Dmitri se levantó y se acercó a su hermana, compartiendo su entusiasmo. Me gusta. Y estoy seguro de que no somos los únicos que ven la necesidad de algo así. Con los contactos que hemos hecho a lo largo de los años, podríamos construir una red poderosa. Elena sonrió, sintiendo una renovada energía al considerar el futuro. De entonces, es un plan, dijo, extendiendo su mano hacia Dmitri. Él tomó su mano y la estrechó con firmeza.
Es un plan, repitió, sintiendo que habían encontrado una nueva misión en sus vidas. Durante los siguientes meses, Elena y Dimitri comenzaron a trabajar en la creación de su organización. Se pusieron en contacto con antiguos aliados, compañeros de armas y otros operativos que compartían su visión. Aunque comenzaron con un pequeño grupo, pronto se dieron cuenta de que había una gran demanda de lo que ofrecían, un enfoque proactivo y coordinado para mantener la paz global. Llamaron a su organización Horizonte Seguro, un nombre que reflejaba su objetivo de asegurar un futuro en el que las amenazas no tuvieran la oportunidad de crecer en la oscuridad. Trabajaron en la construcción de una red de inteligencia que les permitiera anticipar y neutralizar conflictos potenciales antes de que estallaran. Desde una pequeña oficina en Ginebra, comenzaron a expandirse rápidamente, estableciendo contactos en todo el mundo. Su trabajo abarcaba desde operaciones de inteligencia encubierta hasta misiones diplomáticas sensibles, siempre con el objetivo de prevenir la violencia y promover la cooperación entre naciones. A medida que Horizonte Seguro crecía, también lo hacía su reputación. Las naciones comenzaron a buscar su ayuda en situaciones delicadas, sabiendo que podían confiar en su discreción y eficacia. Elena y Dimitri se convirtieron en figuras clave en la comunidad internacional, respetados por su habilidad para navegar en los terrenos más peligrosos con una visión clara y un propósito firme. Pero aunque su nueva vida estaba llena de desafíos, también encontraron momentos de paz y satisfacción al ver los resultados de su trabajo. Sabían que no podían cambiar el mundo entero, pero también sabían que podían hacer una diferencia significativa. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Elena y Dimitri se sentaron en la terraza de su oficina en Ginebra, disfrutando de una copa de vino mientras observaban las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Y dijo Dimitri, rompiendo el silencio. Elena asintió, sonriendo suavemente. Sí, lo hemos hecho. Y aún queda mucho por hacer. Dimitri la miró, sintiendo una profunda gratitud por lo que habían logrado juntos. No podría haberlo hecho sin ti, Elena. Elena lo miró, sus ojos reflejando el mismo sentimiento. Y yo sin ti, Dimitri. Ambos levantaron sus copas, brindando por el futuro que habían decidido construir. Un futuro en el que estarían siempre vigilantes, siempre listos para enfrentar las sombras que amenazaban la paz que tanto valoraban. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Elena y Dimitri sabían que, aunque el camino había sido arduo, estaban exactamente donde necesitaban estar. Y con Horizonte Seguro, estaban decididos a asegurar que el mundo siguiera avanzando hacia un horizonte más brillante y seguro. Capítulo 19. El juego de la diplomacia. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la oficina principal de Horizonte Seguro en Ginebra, proyectando un resplandor cálido sobre el escritorio de Elena Ivanov. Habían pasado varios meses desde que la organización había comenzado a operar a plena capacidad, y el progreso que habían logrado era notable. Sin embargo, con el crecimiento venían también nuevos desafíos, y la diplomacia se estaba convirtiendo en una parte fundamental de su trabajo. Elena revisaba una serie de informes sobre una situación tensa en el Medio Oriente, donde varios actores estaban en una encrucijada que podía llevar a un conflicto armado. Dimitri estaba en una videoconferencia con un grupo de aliados en Asia, discutiendo la posibilidad de colaborar en una misión de inteligencia para prevenir un ataque terrorista. Mientras tanto, el teléfono de Elena sonó, interrumpiendo su concentración. Era una llamada de un contacto importante en el gobierno suizo, alguien con quien Horizonte Seguro había trabajado en varias ocasiones. Elena, tengo una situación delicada, dijo la voz al otro lado de la línea. Necesitamos tu ayuda para mediar en una reunión secreta entre dos naciones que están al borde de una guerra. Es un asunto muy sensible, y no podemos confiar en los canales diplomáticos tradicionales. Elena escuchó atentamente, sabiendo que esto era exactamente el tipo de situación para la que habían creado Horizonte Seguro. Y dame los detalles, respondió, tomando notas mientras el contacto explicaba la situación. Dos naciones rivales en el Cáucaso estaban en una confrontación que había escalado rápidamente. Ambos lados habían movilizado tropas a la frontera, y cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto abierto. Se había organizado una reunión secreta en Suiza para intentar desescalar la situación, pero ambas partes eran extremadamente desconfiadas y necesitaban un mediador neutral. Queremos que Horizonte Seguro actúe como intermediario, dijo el contacto. Sabemos que pueden manejar esto con la discreción y eficacia necesarias. Elena asintió, sintiendo la responsabilidad que conllevaba aceptar tal misión. Lo haremos.
Envíame toda la información que tengas y nos pondremos en marcha de inmediato. Después de colgar, Elena llamó a Dimitri, quien acababa de terminar su videoconferencia. Tenemos una nueva misión, dijo Elena. Una mediación entre dos naciones al borde de la guerra. Necesitan nuestra ayuda para evitar un conflicto. Dimitri asintió, sabiendo que no había tiempo que perder. ¿Qué necesitamos hacer? Elena le explicó los detalles mientras ambos se dirigían a la sala de planificación. Sabían que este tipo de misión requería no solo inteligencia y estrategia, sino también una habilidad diplomática excepcional. 2 días después, Elena y Dimitri se encontraban en un chalet aislado en las montañas suizas, el lugar elegido para la reunión secreta. Las vistas eran impresionantes, pero la atmósfera dentro del chalet era tensa. Los representantes de ambas naciones habían llegado por separado, y cada uno estaba acompañado por un pequeño equipo de seguridad. Elena, vestida con un elegante traje oscuro que reflejaba su papel como mediadora, saludó a los representantes con una calma estudiada. Dimitri, por su parte, se mantenía cerca, observando cada movimiento y expresión con la atención de un estratega militar. Gracias por venir, dijo Elena en voz baja mientras los representantes tomaban asiento en la gran mesa de conferencias en el centro de la sala. Sabemos que la situación es crítica, y estamos aquí para ayudarles a encontrar una solución pacífica. Ambos representantes, uno de una república soviética y el otro de una nación del Cáucaso, intercambiaron miradas de recelo antes de asentir lentamente. Sabían que estaban en un punto muerto, y que cualquier escalada podría ser catastrófica para ambos países. Elena comenzó la reunión estableciendo algunas reglas básicas: confidencialidad total, respeto mutuo y el compromiso de buscar una solución. Dimitri, desde su posición junto a la puerta, se aseguró de que no hubiera distracciones ni interferencias. Su presencia era un recordatorio silencioso de la seriedad de la situación. La conversación inicial fue difícil, con ambas partes expresando sus quejas y reclamaciones con vehemencia. Elena escuchó pacientemente, permitiendo que ambos lados expusieran sus puntos de vista antes de intervenir. Entendemos las preocupaciones de ambos, dijo finalmente Elena, pero también sabemos que un conflicto armado no beneficiará a ninguno. Nuestro objetivo aquí es encontrar un terreno común, algo que ambas naciones puedan aceptar sin perder la cara ni poner en riesgo la seguridad de sus ciudadanos. Hubo un silencio tenso en la sala mientras los representantes consideraban sus palabras. Finalmente, uno de ellos, un hombre de mediana edad con un semblante severo, habló. ¿Qué sugieren, entonces? Preguntó, su tono aún cauteloso. Elena tomó una respiración profunda antes de responder. Proponemos un acuerdo temporal de desescalada. Ambos lados retirarían sus tropas de la frontera, y en su lugar, se establecería una zona neutral bajo la supervisión de una fuerza de paz internacional. Durante este tiempo, Horizonte Seguro puede trabajar con ambos gobiernos para resolver las disputas subyacentes de manera pacífica. El representante del Cáucaso frunció el ceño, claramente reacio a aceptar la propuesta. ¿Y cómo podemos confiar en que la otra parte cumplirá con su parte del acuerdo?, preguntó, mirando a su contraparte con desconfianza. Dimitri, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. La confianza es difícil, lo entendemos. Pero podemos ofrecer garantías adicionales. Horizonte Seguro actuará como mediador continuo, supervisando el cumplimiento del acuerdo y reportando cualquier violación a la comunidad internacional. Además, ambos lados pueden tener observadores en la zona neutral para asegurarse de que todo se cumpla según lo acordado. Elena asintió, apoyando las palabras de su hermano. De esto no se trata de ceder terreno, sino de ganar tiempo para una solución más permanente. Si permitimos que la situación continúe escalando, no habrá ganadores, solo destrucción y pérdida de vidas. Los representantes se miraron, sopesando las opciones. Sabían que un conflicto armado sería devastador, pero también sabían que aceptar la mediación de Horizonte Seguro podría ser visto como un signo de debilidad si no se manejaba correctamente. Finalmente, después de una larga pausa, el representante soviético asintió. Estamos dispuestos a considerar la propuesta, dijo lentamente, siempre y cuando nuestra soberanía no sea comprometida. El representante del Cáucaso dudó por un momento antes de asintir también. Y de acuerdo. Pero queremos asegurarnos de que cualquier violación del acuerdo sea tratada con la máxima seriedad. Elena y Dimitri intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que habían dado el primer paso hacia la paz, pero también sabían que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Entonces,
Comenzaremos con la retirada de las tropas, dijo Elena, tomando nota. Y estableceremos una línea de comunicación directa entre ambas partes para garantizar que cualquier malentendido se resuelva rápidamente. La reunión continuó con la discusión de los detalles específicos del acuerdo, y después de varias horas de intensas negociaciones, se redactó un documento que ambas partes firmaron. Habían logrado evitar la guerra, al menos por el momento. Al regresar a su oficina en Ginebra, Elena y Dimitri fueron recibidos por su equipo con aplausos y palabras de felicitación. Sabían que habían logrado algo importante, pero también sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Lo hicimos, dijo Dimitri mientras se desplomaba en una silla en la sala de conferencias. Elena sonrió, pero su mente ya estaba en los próximos pasos. Y sí, pero ahora debemos asegurarnos de que el acuerdo se mantenga. No podemos permitir que la desconfianza vuelva a escalar. Dimitri asintió, consciente de la verdad en sus palabras. Horizonte Seguro fue creado para esto, y debemos estar a la altura. Mientras se preparaban para enfrentar los desafíos futuros, ambos sabían que el éxito de su organización dependía de su capacidad para mantener la paz en un mundo cada vez más inestable. Y aunque el camino por delante no sería fácil, estaban decididos a continuar, sabiendo que cada pequeña victoria acercaba al mundo un poco más a la paz. Capítulo 20. Entre sombras y luces. Los días se volvieron semanas, y las semanas se transformaron en meses. Horizonte Seguro continuaba creciendo en influencia y alcance, estableciendo conexiones con gobiernos y organizaciones internacionales en todo el mundo. Elena y Dmitri Ivanov se encontraban cada vez más inmersos en su trabajo, dedicados a mantener la paz en un mundo donde las tensiones podían escalar rápidamente. Pero con el éxito vino una mayor presión, y tanto Elena como Dmitri empezaron a sentir el peso de sus responsabilidades. Aunque habían evitado conflictos, sabían que cada día traían nuevos desafíos, algunos más complicados y peligrosos que los anteriores. Un día, mientras Dmitri revisaba informes en su oficina, Elena entró con un semblante serio, sosteniendo un dossier que acababa de recibir. «Tenemos un problema», dijo, colocando el dossier sobre el escritorio de Dmitri. Él lo abrió, examinando rápidamente el contenido. Era un informe de inteligencia sobre un grupo extremista que había comenzado a ganar poder en una región inestable de África Occidental. Según los informes, el grupo estaba recibiendo apoyo de un país extranjero, lo que complicaba la situación aún más. «Y esto es más grande de lo que pensaba», dijo Dmitri, frunciendo el ceño. «Si esto se convierte en un conflicto regional, podría desestabilizar toda el área». Elena asintió, su expresión reflejando la gravedad de la situación. «Y ya hemos tenido algunas señales de que la violencia podría estallar en cualquier momento. Y si eso sucede, podría ser demasiado tarde para intervenir». Dmitri se recostó en su silla, considerando sus opciones. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. Elena lo miró, sus ojos mostrando la determinación que siempre había tenido. «Creo que necesitamos ir allí», respondió. «Ver la situación de primera mano y reunir a las partes involucradas para intentar mediar antes de que se salga de control». Dmitri asintió lentamente, sabiendo que su hermana tenía razón. «Y de acuerdo. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Esta es una situación volátil, y un movimiento en falso podría desencadenar el conflicto que estamos tratando de evitar». Elena asintió, consciente de los riesgos. «Lo sé. Pero si no hacemos nada, la situación empeorará». Días después, Elena y Dmitri se encontraban en un avión privado en ruta hacia África Occidental. Junto a ellos estaban algunos de los mejores agentes de Horizonte Seguro, cada uno especializado en diferentes aspectos de la mediación, la seguridad y la inteligencia. Elena repasaba una vez más la información que habían recopilado sobre el grupo extremista y sus presuntos patrocinadores. Sabía que este no sería un conflicto fácil de resolver, pero también sabía que tenían que intentarlo. «Tenemos que reunirnos con los líderes locales primero», dijo Elena mientras revisaba su plan de acción con Dmitri. «Si logramos que se comprometan a una tregua temporal, podríamos ganar tiempo para negociar una solución más permanente». Dmitri asintió, de acuerdo con el enfoque. «Y mientras tanto, nuestro equipo debe rastrear a los patrocinadores extranjeros. Si podemos cortar el apoyo que están recibiendo, podríamos debilitar al grupo extremista y reducir la amenaza». Elena estaba de acuerdo. Sabían que esta misión sería peligrosa, pero también sabían que tenían la experiencia y la habilidad para manejarla. Cuando aterrizaron en la región,
fueron recibidos por un contacto local que los llevó a una base operativa segura. La tensión en el ambiente era palpable, y la presencia de fuerzas de seguridad en las calles indicaba que la situación era delicada. Esa noche, Elena y Dimitri se reunieron con un grupo de líderes comunitarios en un pequeño pueblo que había sido afectado por el conflicto. La reunión se llevó a cabo en una casa sencilla, lejos de las miradas indiscretas de las facciones armadas. «Estamos aquí para ayudar», dijo Elena, mirando a los líderes locales con seriedad. «Sabemos que su gente ha sufrido, y queremos encontrar una solución que evite más violencia». Uno de los líderes, un hombre mayor con un semblante severo, habló con voz grave. «Ya hemos visto muchos como ustedes venir y prometer ayuda, pero al final, siempre somos nosotros quienes pagamos el precio», dijo, su voz cargada de desconfianza. Dimitri, consciente de lo delicado que era ganar la confianza de estos hombres, intervino. «Entendemos su escepticismo», dijo con sinceridad. «Pero no estamos aquí para imponer nada. Queremos trabajar con ustedes, escuchar lo que necesitan y encontrar una manera de proteger a su gente». Hubo un silencio tenso mientras los líderes consideraban sus palabras. Finalmente, otro líder, más joven, habló. «Si pueden detener la violencia, estamos dispuestos a escuchar. Pero no tenemos mucho tiempo. Las armas ya están cargadas, y los hombres están listos para luchar». Elena asintió, sabiendo que cada minuto contaba. «Entonces comencemos de inmediato. Primero, necesitamos que nos ayuden a establecer una línea de comunicación con los líderes del grupo extremista. Si logramos sentarnos a hablar, podemos evitar más derramamiento de sangre». El joven líder asintió, aunque con cierta reticencia. «Haré lo que pueda», dijo, «pero no prometo nada. Estos hombres no son fáciles de convencer». Elena y Dimitri agradecieron su disposición a colaborar, sabiendo que este era solo el primer paso en una larga y complicada misión. Mientras trabajaban para establecer un diálogo con el grupo extremista, Dimitri y el equipo de inteligencia de Horizonte Seguro comenzaron a investigar las conexiones internacionales del conflicto. Sabían que cortar el apoyo externo era crucial para desescalar la situación. Durante días, se dedicaron a rastrear transferencias de dinero, envíos de armas y comunicaciones encriptadas. Lo que descubrieron fue alarmante. Un poderoso consorcio internacional con intereses económicos en la región estaba financiando al grupo extremista para desestabilizar el área y aprovecharse del caos. Dimitri reunió toda la información y la presentó a Elena. «Y esto es peor de lo que pensábamos», dijo Dimitri, señalando los nombres de los involucrados en la red. «Estamos hablando de corporaciones multinacionales y gobiernos que están jugando a dos bandas. Si no los detenemos, no solo esta región, sino todo el continente podría entrar en una espiral de violencia». Elena observó los documentos con preocupación. «Necesitamos exponer esto, pero debemos ser cuidadosos. Si hacemos públicos estos nombres sin pruebas suficientes, podríamos desencadenar una crisis aún mayor». Dimitri asintió, sabiendo que estaban caminando sobre una línea muy fina. «Debemos actuar rápido y con precisión», dijo. «Si logramos desactivar esta red, podremos desinflar el conflicto desde adentro». Elena estuvo de acuerdo. Sabían que se enfrentaban a un enemigo poderoso y sin escrúpulos, pero también sabían que no podían retroceder. Días después, Elena y Dimitri lograron organizar una reunión con un líder del grupo extremista en una ubicación secreta. Sabían que era una jugada arriesgada, pero también sabían que era su mejor oportunidad para evitar que la situación se deteriorara aún más. La reunión se llevó a cabo en una casa abandonada en medio de la selva, con un clima tenso y expectante. Elena y Dimitri llegaron acompañados solo por un par de agentes de confianza, mientras que el líder extremista llegó con varios de sus hombres armados. «Estamos aquí para hablar de paz», dijo Elena, abriendo la reunión. «Sabemos que tienen sus razones para luchar, pero también sabemos que la guerra solo traerá más sufrimiento a su pueblo». El líder extremista, un hombre joven con ojos llenos de desconfianza, los miró con frialdad. «¿Y qué ganamos con hablar?», preguntó. «Hemos sido traicionados antes. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?». Dimitri tomó la palabra, sabiendo que tenía que ser directo. «Porque sabemos quién está detrás de todo esto», dijo. «Sabemos que están siendo manipulados por fuerzas externas que solo quieren aprovecharse de ustedes. Si seguimos sus juegos, todos perderemos. Pero si nos unimos, podemos desbaratar sus planes y encontrar una solución que beneficie a todos». El líder extremista lo miró con escepticismo, pero también con una chispa de interés.
¿Y cómo piensan hacer eso? Elena y Dimitri intercambiaron una mirada antes de responder. Tenemos pruebas de quién está financiando este conflicto, dijo Elena. Si nos aliamos, podemos exponerlos y cortar su apoyo. Eso les dará una ventaja en las negociaciones y una oportunidad para proteger a su gente. El líder extremista permaneció en silencio por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente, asintió levemente. Lo consideraré, dijo, pero no prometo nada. Si esto es una trampa, será la última vez que confíe en alguien. Elena y Dimitri sabían que habían logrado un avance crucial, pero también sabían que la situación seguía siendo extremadamente delicada. Lo entiendo, dijo Elena. No pedimos su confianza ciega, solo una oportunidad para demostrar que esto puede funcionar. Con la reunión concluida, Elena y Dimitri regresaron a la base, sabiendo que el destino de la misión pendía de un hilo. Habían logrado abrir una puerta, pero ahora debían asegurarse de que permaneciera abierta el tiempo suficiente para hacer la diferencia.